Bueno, el segundo elemento, siguiendo la estructura de nuestro código, ¿verdad?, es el daño. A partir de lo que dijimos hace rato, no existe obligación de indemnizar si no existe daño, porque dijimos el que comete un acto ilícito está obligado a indemnizar el daño. Entonces, si no hay daño, no hay obligación de indemnizar, porque ¿qué vamos a reparar si no realizamos un daño? De acuerdo a la mayoría de la doctrina, para que el daño sea indemnizable tienen que reunir ciertas condiciones. Tienen que ser cierto, tienen que ser propio, tienen que ser injustificado, tienen que ser subsistente y afectar un interés legítimo. Esto, en general, siempre se cita, pero muy poco se discute. De ello se puede decir, ¿verdad?, que no todo daño es indemnizable, ya que existen, por ejemplo, hechos dañosos que conforme a nuestra legislación no genera la obligación de reparar. Por ejemplo, el 1836 habla que el que causa un daño a la persona que lo sufre o una falta imputable a ella no engendra responsabilidad alguna. Hay daño, pero no hay obligación de indemnizar. Y también se habla, por ejemplo, de los daños insignificantes en donde no amerita que se reclame ningún tipo de indemnización. Tenemos que decir que la indemnización del daño, ¿verdad?, en nuestro sistema tiene una función reparadora, ¿verdad? Y que para poder pedir esa reparación, el damnificado tiene la llamada acción civil, ¿verdad? Esto, por ejemplo, es muy interesante. Si usted lee, no sé si tiene a la mano el Código Civil, artículo 1834, inciso E. Sí. Dice, los actos voluntarios solo tendrán carácter de ilícitos cuando, inciso B, se hubieran ocasionado un daño, que ya vimos recién, o produjeren un hecho exterior susceptible de ocasionarlo. ¿Qué quiere decir un hecho exterior susceptible de ocasionarlo? ¿Por qué a la responsabilidad civil le interesa un hecho exterior que es potencialmente ocasionador del daño, pero que todavía no realizó el daño? Y esto es lo que tiene el inciso D. No solamente contempla el daño, sino también incorpora la posibilidad de otra situación aludiendo al hecho exterior susceptible de ocasionar un daño. Sin embargo, se tiene que aclarar que al no ser un daño concreto, no puede haber una obligación de indemnizar o de reparar porque no estamos frente a ningún daño. Entonces, ¿frente a qué estamos? Y en ese sentido, se habla de lo que ya diría en derecho de daño, que el derecho de daño no tiene solamente una función reparadora, sino también tiene una función preventiva, ¿verdad? Entonces, con esta norma, se abre la posibilidad de que toda persona que se vea potencialmente perjudicada o en peligro de serlo, promueva una acción preventiva. ¿Para qué? Para que, basándose en el principio de no dañar a otro injustificadamente, le solicite al juez las medidas correspondientes o las medidas preventivas para reparar o prevenir esos daños que son potencialmente pasibles de realizarse en virtud de ese hecho susceptible de ocasionar el daño. Entonces, cuando estamos frente al derecho de daño, que en principio en nuestro código es reparador, al encontrar este tipo de normas parece que nuestro código también tiene o prevé de manera indirecta la función preventiva de los daños. Esto también es un tema bastante interesante que se puede empezar a escarbar. Incluso hay una conferencia que hizo el doctor Martín Simón, donde él, a partir de estas normas, empezó a hurgar en todo el sistema para ver que dentro de nuestro código también se contempla la función preventiva de los daños, de manera específica en algunos casos, y como en este caso, de manera genérica. Esto también se podría comenzar a desarrollar y a decir por qué esta cláusula está dentro de ese artículo, cuál sería su alcance. ¿Y cómo se podría plantear, por ejemplo, doctor? Claro, y en ese sentido tienen, por ejemplo, ustedes que dentro de otros sistemas normativos, para plantear esa función preventiva, justamente se realiza ante el juez la llamada acción preventiva. Eso sería el caso, por ejemplo, de las construcciones futuras que se están haciendo en el vecino, por ejemplo.
cualquier daño susceptible. Es un caso típico que siempre habla el profesor López Mesa, del caso, por ejemplo, de una pareja de novios que se habían separado, ¿verdad? Y el novio le amenaza a la mujer que si no le condena va a publicar todas sus fotos en las redes sociales, sus fotos íntimas. Entonces, ¿cómo una persona va a atajar que alguien realice un daño que todavía no se dio, pero que es potencialmente eficaz que ocurra? Y ante una acción preventiva. Entonces, en ese caso, le va a pedir al juez, le va a acreditar. Es parecido a una medida cautelar, pero no es medida cautelar. Y ahí el juez va a ordenar bajo desacato, bajo cualquier otra figura que no realice el acto o que deje de realizar el hecho que puede ocasionar un daño, cualquier otro hecho, saliendo ya el ejemplo. Y le va incluso, en caso que sea incluso posible, ordenar que destruya esos elementos que son potencialmente dañosos para el derecho que se está tutelando. Entonces, nosotros no tenemos directamente regulado eso. En los otros países tienen, pero eso no quiere decir que nuestro código no nos da la herramienta para que nosotros podamos de alguna forma pedir eso e invocar el hecho exterior susceptible de ocasionar un daño para poder exigir una acción preventiva o una medida preventiva para que se cese o se prohíba realizar un hecho que va a ocasionar un daño en caso de que se dé. Entonces ahí sí hay una prohibición de no hacer, ahí se puede ya hablar de una obligación de no hacer y las consecuencias que deberían en la ejecución de un acto que está vedado de realizarse al sujeto determinado mediante esa obligación de no hacer. Entonces son cuestiones y formas que nos da el sistema para poder de repente encontrar ese tipo de soluciones y que normalmente no son tan comunes de ver, pero que si uno ve un poco la revista o los chismes jurídicos, esos foros de la web, eso de repente ve, mira, esto, ¿cómo nosotros esto podemos hacer acá? Mediante la acción preventiva. ¿Y cuál es la norma que nos abre la ventanita? Al decir que es parte de o sea, que es un acto ilícito, un hecho exterior susceptible de ocasionar un daño. ¿Y cuál es la antigüedad del hecho? La conducta que lesiona el honor o cualquier otro bien que está jurídicamente protegido, o cualquier otra norma que prohíba realizar un acto que ocasiona. Incluso podemos decir, no, yo tengo derecho de hacer esto, pero si me está perjudicando, está ejerciendo abusivamente, y ahí también podemos, mediante esa, tenemos varias figuras que nosotros podamos ir armando y plantear estas cuestiones novedosas que no son tan comunes y que cuando empezamos a plantear y decimos, ¿cómo vamos a hacer esto? Profesor, una parte también del artículo 1959, el Código habla también justamente de la caución, que se preste caución en daño inminente, por ejemplo, en cuanto a las construcciones. Sí. El artículo habla, por ejemplo, si un inmueble corre peligro inminente de ser perjudicado por el derrumbamiento de un edificio, por una obra levantada en un predio vecino, o por la caída de parte de este edificio u otra, podrá su propietario exigir de quien sería responsable del perjuicio adopte las medidas necesarias para evitar el peligro o que preste caución por el daño inminente. También contemplaría dentro de esto preventivo también. Así mismo, bienvenido. Es justamente otro de los ejemplos que se dio en esa charla que justamente en los contratos de obra. Y así nuestro código, como que tiene varias disposiciones, algunas como esta general, otras particulares, en donde uno puede realmente promover este tipo de acciones para evitar daños cuando hay un hecho exterior que es potencialmente dañino para el vecino o para cualquier otra situación. Bueno, y el daño como elemento, entonces, se presenta en esa base, como el hecho dañoso en sí y como el hecho exterior susceptible de ocasionar el daño. Después nuestro código hace, vamos a decirle, una suerte de categorización de los tipos de daño que se puede reclamar cuando se reclama una obligación indemnizatoria. En ese sentido, el código prevé la famosa clasificación entre daño
material y daño moral. El artículo 1835. El 1835 habla que define luego daño. Existirá daño siempre que se causare a otro algún perjuicio en su persona, en sus derechos o facultades, o en las cosas de su dominio o posesión. La obligación de reparar se extiende a toda lesión material o moral causada por el acto ilícito. La acción por indemnización del daño moral solo competirá al damnificado directo. Si del hecho hubiera resultado su muerte, únicamente tendrá acción los herederos forzosos. Sí. Y de ahí es donde sale la famosa clasificación entre el daño material y el daño moral. El propio código nos da a nosotros. Hay, por ejemplo, códigos que no prevén el daño moral, por ejemplo. Ese es un problema para los que tienen códigos que no prevén. Nuestro código prevé todo. Nuestro código es un código espectacular. Entonces, a partir de esa clasificación que el 1835 mismo nos da, nosotros podemos reclamar dos clases de daños dentro de nuestra demanda de obligación de indemnización. Primero, cualquier daño material, que la doctrina general lo denomina también como daño patrimonial, y cualquier daño moral o extrapatrimonial. Entonces, las dos grandes categorías de daño son daño material y daño moral. Entonces, ahí nosotros cuando hacemos nuestra demanda ponemos daño moral o daño material y daño moral allá abajo. Y después tenemos que empezar a cuantificar. Dentro de la categoría de daño material, el propio código en el artículo 450, volviendo a la parte de incumplimiento de las obligaciones, prevé las dos categorías de daños materiales, que son el daño emergente y el lucro cesante. La clase pasada ya vimos eso, ¿se acuerdan? Y esto viene justamente del 450, que dice que los daños comprenden el valor de la pérdida sufrida. Ese es el daño emergente. Y el de la utilidad dejada de percibir, el lucro cesante. Entonces, cuando hablamos de daños materiales, hablamos de dos grandes categorías. Del daño emergente, que son el valor de la pérdida sufrida, y el lucro cesante, que es el beneficio o la utilidad dejada de percibir. El daño emergente, como categoría de daño material, comprende la pérdida o disminución del patrimonio damnificado por el hecho dañoso. Este daño hace referencia a una consecuencia negativa para que produce el hecho dañoso en el patrimonio perjudicado, quien a través del ejercicio de la acción civil solicita al órgano jurisdiccional que se recomponga ese perjuicio ocasionado, o en su defecto que se abone una suma de dinero equivalente a los gastos para la reparación o la reposición de la cosa. ¿Verdad? Eso es lo que pedimos cuando estamos pidiendo daño emergente. Y como daño emergente, siempre aparecen los gastos de reparación de la cosa, cuando es un daño material, el costo de la reposición de la cosa destruida como consecuencia del daño, que también puede ser, ¿verdad? Los gastos de conservación de la cosa, que vimos ya nosotros que también pueden ser reclamados. Los gastos de transporte cuando se debía cubrir a otras localidades para poder restablecer la situación. Y todo ello, ¿verdad?, debidamente documentado a fin de probar la viabilidad del monto reclamado. Porque ¿qué pasa si no se prueba el monto? Vamos a ver enseguida qué pasa. Después, la otra categoría de daño material es el lucro cesante. El lucro cesante se configura como el beneficio económico esperado mediante una probabilidad objetiva de su obtención, ¿verdad? Porque no es como la pérdida de chance. La pérdida de chance es algo que vos creías que ibas a recibir de acuerdo a una posibilidad y que no recibiste. Como por ejemplo, vos tenías una prometedora carrera de futbolista y alguien te chocó y te rompió la pierna y te dejó para siempre lisiado. Entonces vos ahí podés especular que iba a ser jugador de Cerro, Olimpia, de Real Madrid, de Barcelona, pero algo que una probabilidad que vos nunca podés objetivamente demostrar que iba a obtener. Entonces eso no es lucro cesante. Lucro cesante es aquel beneficio económico esperado
y dejaba de percibir, pero de acuerdo a una probabilidad objetiva. Por ejemplo, si yo estaba en ese momento dedicándome a una determinada actividad y mediante ese ritmo que yo tenía y que fue parado por el hecho dañoso, dejé de facturar un promedio de 20 millones por semana y yo puedo demostrar mediante mi flujo de movimiento o mediante mis facturas que yo sí estaba facturando eso durante todo ese tiempo anterior y que a partir del hecho dañoso dejé de facturar eso o que facturé una cantidad insignificante comparando con lo que yo venía. Entonces yo puedo objetivamente demostrar que yo eso iba a obtener porque es algo que yo estaba percibiendo de manera regular. Ese es el procesante. El tema con la chance es que vos no podés reclamar todo lo que vos ibas a percibir si es que se daba esa chance que se te perdió. Sino tenés que se realiza mediante un cálculo estimativo, ¿verdad? Mediante un cálculo de probabilidad conforme a un porcentaje posible de que ese evento iba a darse o que ese beneficio se iba a percibir. O sea, es muy complicado porque al decir así, lo que estamos haciendo es cantimpleando el más raro, pero vos lo que tienes que demostrar es que vos estabas en esa línea causal de llegar a ese beneficio, a la chance que te permite, ¿verdad? Pero por ese hecho dañoso es como comprar un talonario. Vos tenés un talonario de 100 boletitas, ¿verdad? Si vos compraste 10 talonarios de esa boletita, tu chance es de 10 nomás contra 100. Si vos reclamás 100, nunca te van a dar 100. Porque tu chance era de 10 nomás. ¿Se entiende? Entiendo. Sin embargo, en el procesante, vos podés demostrar el beneficio que sí ibas a recibir y se tiene que dar completo. Ahí no hay probabilidad, ahí hay objetividad de que sí que ese monto iba a ingresar si es que no ocurría el hecho de daño. El otro es una posibilidad, nomás por eso se habla de chance. Bueno, la otra categoría de daño es el daño moral, ¿verdad? El daño moral también es un poco complicado o muy complicado. Si la chance es así complicada como estamos recién hablando, estamos hablando de probabilidad, estamos hablando de contingencia que se pueda dar o no. Hablamos de un curso causal que se corta por a consecuencia del hecho dañoso. Finalmente se hace el ejemplo de los talonarios y la rifa. La rifa no tenés 10, esa es tu chance, el resto la perdiste definitivamente. Entonces, el daño moral también es difícil. El daño moral tiene elementos que difícilmente hagan también que se pueda cuantificar mediante reglas fijas. No se puede hacer una liquidación objetiva como se hace, por ejemplo, del daño emergente. Más bien lo que se hace es se estima, ¿verdad?, conforme a las circunstancias particulares del caso. Y justamente ahí es entre los problemas conceptuales que hacen a esta especie de daño, tenemos que no se tiene bien claro delimitado qué es lo que finalmente o cuándo finalmente se puede reclamar el daño moral, ¿verdad? En ese sentido, por ejemplo, cuando uno reclama una indemnización, generalmente hace su cálculo, su estimación y después pone daño moral, tantos millones, pero no tiene eso un sustento como si tiene el daño patrimonial, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo decir como lesión que menoscaban las afecciones íntimas y personales para que yo pueda decir me siento lesionado y tengo que percibir daño moral para que se me repare esa lesión? En ese sentido, por ejemplo, se tiene que diferenciar qué es lo que puede ser considerado como daño o lesión moral de cualquier tipo de desagrado propio de la vida, como por ejemplo, en el caso de que yo me vaya a una tienda o me vaya, qué sé yo, a comprar un auto, ¿verdad? Y el vendedor del auto me diga, no tenemos plaza disponible, ahora el modelo que vos querés va a venir dentro de un mes. Y yo me voy con esa promesa, hago la seña del auto y después de un mes me llama, me dice, mira, autor, el auto que vos pediste no va a llegar a través del mes porque
el barco se atrasó, la aduana, todo aquello vamos a tener para dentro de 15 días otra vez. ¿Y qué pasa? Yo en esos 15 días, yo tenía planeado ya después de retirar ese auto, irme de paseo, irme de viaje, qué sé yo. Entonces yo me siento lesionado, me siento perjudicado por eso y demando por incumplimiento y también demando por daño moral. Es daño moral que no me hayan traído mi auto, es una eventualidad simple que se puede dar nomás por cuestiones ajenas a la voluntad de las partes. O sea, no. Hay gente que te reclama daño moral, por ejemplo, en un choque, porque por el susto que sufrió, por ejemplo. Y no sabemos si eso puede ser daño moral, ¿verdad? Sí, por ejemplo, se habla que puede ser, por ejemplo, daño moral el típico caso de la contratación con un diseñador de moda para que te entregue el vestido de novia un día antes del matrimonio. Y si no te entrega un día antes del matrimonio, ¿cómo te vas a casar? No te entregó y obviamente eso te perjudicó porque no tuviste el vestido que vos te fuiste a elegir. Ahí sí podría hablarse de un daño moral, pero que no te traiga tu auto una semana después, es discutible, ¿verdad? Entonces, conviene más empezar a fijar criterios técnicos a fin de decir de manera jurídica qué es lo que es daño moral y en qué momento se puede sostener que el daño moral exista como una lesión a un derecho personalísimo, llámese o no reputación o cualquier otro de los derechos, o por el simple por la simple intención de no traerme mi auto dentro del plazo que me dijo, ya hirió mi honor y mi buen nombre porque yo tenía que irme con ese auto a buscarle a alguien y ya me quedé como mentiroso. O sea, no tiene un parámetro fijo y la doctrina dispara por todos lados. Entonces, a los efectos de determinar qué puede tomarse como verdaderamente daño moral, podría tomarse o valorarse desde un concepto más técnico y hablar de lo que, por ejemplo, Segura habla en su libro de la teoría de la normalidad, él dice. Y en virtud de esta teoría de la normalidad, uno cuando va a definir si existe daño moral tiene que responderse una interrogante. El daño que sufre el sujeto en su persona, ¿supera aquello que normalmente debe tolerarse en la vida o es algo que puede pasar nomás? Como por ejemplo que la entrega de vehículos se atrasa una semana. En ese caso, por ejemplo, nadie se va a morir por eso, a no ser que sea una persona que tenga una enfermedad nerviosa, ¿verdad? Pero si se trata del tema del vestido, obviamente es algo que supera aquello que normalmente debe tolerarse. Pero como una novia no va a recibir su vestido el día antes o no va a recibir el día antes de casarse, porque obviamente no hay otro momento, ella adquirió ese bien para ese momento. Entonces, si el daño supera los límites de lo que normalmente puede tolerarse, ahí sí que se puede hablar de que ese daño penetra la esfera de la personalidad y ahí entonces ya existiría daño moral. Entonces, al tener un profundo sentido interno y subjetivo, la prueba de daño moral es súper difícil también. Entonces, ¿en qué punto me puede afectar a mí? Realmente se habla también que cuando sufro una lesión en mi integridad física grave, eso también me causa una afección íntima, obviamente que sí. Algunos hablan de que la muerte de un familiar o de un allegado, la muerte de tu padre, por ejemplo, o de tu madre, en virtud de un accidente de tránsito, te causa daño moral. La mayoría dice que sí, pero hay, por ejemplo, casos en donde el padre, el hijo le odiaba al padre y ni siquiera le dirigía la palabra más hace años. Entonces, ¿hasta qué punto eso te puede herir y afectar tu esfera íntima? Entonces, es una cuestión que no se puede así nomás, se puede sostener, se puede suponer, pero no se puede determinar de manera certera, algo muy subjetivo del daño moral. Y generalmente la cuestión de daño moral también atraviesa por una cuestión de que para la determinación del monto generalmente no puede ser, como dije hace rato, estimado mediante un cálculo, sino se estima
conforme al caso particular en sí. Entonces, el daño moral es una categoría de daño que también es muy difícil de determinar de manera objetiva. Es muy difícil tener parámetros fijos. Y cuando hablamos de daño moral, sí, al fin y al cabo estamos hablando o sea, cuando se otorga daño moral, finalmente se está hablando de la impresión que la víctima le causó al juez, no para que el juez le diga sí o no y que le dé cuánto o no. Después, el otro problema que surge también cuando hablamos del daño moral es aquel que refiere a los daños diferentes a la denominación de daño moral, como daño psicológico, daño estético, daño al proyecto de vida, que generalmente son reclamados como daños diferentes al daño moral. Ese también es otro tema que siempre se discute. E incluso hay fallos de la Corte en donde la Corte dice esta otra categoría de daño que se pretende introducir de manera paralela al daño moral no son otra cosa que daño que menoscaban las afecciones íntimas de la persona. Entonces, como nuestro código ya contempla el daño moral, no hace falta que yo me vaya a pedir daño moral y aparte otra vez pida daño psicológico, porque se entiende que ese daño psicológico al afectar la esfera íntima de la persona ya está comprendido dentro del daño moral. Entonces lo que yo tengo que hacer es, para reforzar mi daño moral, demostrar que ese daño moral sufrí a través de esta variable o de esta forma. Incluso está la discusión otra vez que nuestro código no contempla otra forma de daño que no sean los daños morales y materiales. Y ahí es donde nosotros tenemos que tratar de encuadrar el daño sufrido dentro de estas dos grandes categorías. Vamos a ver cómo funciona eso. Dijimos que se dan las dos categorías dentro del código, daño material y daño moral. También dijimos que se han reclamado otra categoría de daño ligado estrechamente a menoscabo de afecciones íntimas o emocionales que presentan una naturaleza notoriamente extrapatrimonial, como daño psicológico, daño al proyecto de vida, etcétera, etcétera. Y que estos son reclamados de manera independiente del daño moral. Entonces, ¿de dónde es lo que viene esa práctica? Esa práctica surge justamente en virtud a doctrinas basadas en códigos extranjeros, en donde los códigos extranjeros no regulan el daño moral como nosotros regulamos, ni siquiera lo mencionan, o está regulado, pero se limita su concesión solamente a determinados casos establecidos en la ley. Entonces, por no regularse el daño moral de manera directa o por limitarse su concesión solo a casos determinados en la ley, es que los abogados, para poder tener una indemnización, reclaman esos daños mediante designándolos como estos rubros. Si no hay daño moral dentro de mi sistema, yo reclamo un daño al proyecto de vida y lo que estoy reclamando es un daño extrapatrimonial. Si es que el código me dice solamente puedo reclamar daño moral en estos supuestos, entonces como no estoy dentro de estos supuestos, reclamo como otro tipo de daño para no pedir daño moral. Es por eso justamente, esto viene por ejemplo de la escuela italiana, donde el código italiano dice que los daños no patrimoniales solo pueden ser resarcidos en los casos determinados por la ley, ¿verdad? Entonces, como son casos, los que se reclaman son casos por fuera de la ley, entonces se disfraza de otro, se le pone otro nombre, como se dice. Pero sobre este punto tenemos también fallo reciente de la Corte del 2019 de la nueva sala civil para acá, en donde la Corte dice que cuando se está hablando de daños que afectan la esfera patrimonial, no es admisible reclamarlos de manera paralela al daño moral. Si estamos reclamando daño extrapatrimonial, tenemos que meterlo directamente dentro de la categoría de daño moral y fuera de otro rubro como rubro genérico no es procedente. Eso es, por ejemplo, lo que dice la Corte en el acuerdo de sentencia 27 del 4 de mayo de 2022, que es nuevito. Entonces, básicamente lo que se tiene que hacer es, cuando se está hablando de beneficio extra, o sea, de daño extrapatrimonial, metemos en daño moral. Cuando se está hablando de perjuicios patrimoniales, metemos en daño material. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el daño psicológico? El daño psicológico, si nosotros analizamos de manera integral, puede ocasionarte también dos tipos de perjuicios. Perjuicios patrimoniales
y perjuicios extrapatrimoniales. ¿Por qué decimos que te puede causar perjuicios patrimoniales? Porque este daño psicológico, por ejemplo, puede ocasionar la disminución de tu capacidad para trabajar. Entonces, al ocasionar la disminución de tu capacidad para trabajar, ¿qué te está ocasionando? Lucro cesante. ¿Lucro cesante qué es? Es una categoría de daño patrimonial. ¿Qué pasa cuando ese daño psicológico está afectando tus afecciones íntimas o tu capacidad de disfrute de vida? Daño moral, porque es extrapatrimonial. Entonces, así las cosas, el daño psicológico y el daño moral no son equivalentes mirándolo así de manera ya completa, ya que el daño psicológico puede estar comprendido dentro del daño moral, así como dijimos, por provocar la pérdida de capacidad para disfrutar de la vida, por generarte afecciones o otros sufrimientos internos que son extrapatrimoniales. Igualmente, tiene consecuencias materiales derivadas, tales como el menoscabo de la actividad laboral, que dijimos que es lucro cesante, o la necesidad de costear tratamientos psicológicos que también son daños emergentes. Uno que está pagando finalmente los tratamientos médicos para poder superar estos daños, para poder revertirlos, ¿verdad? Entonces, cuando estamos frente a un perjuicio extrapatrimonial, lo ideal es meterlo en daño moral. Cuando estamos frente a un perjuicio patrimonial, lo normal es subsumirlo dentro de el daño material, ya sea como daño emergente o lucro cesante. Entonces, esa es la línea que sigue en otra corte y es más o menos lo que nosotros tenemos que tratar de hacerlo de manera ordenada para que nuestro juicio, generalmente los juicios de daño llegan hasta tercera instancia, porque en primera instancia te da un monto, segunda instancia te achica o te agranda y después se va a tercera instancia sí o sí. Y si llega a la corte, vas a tener la necesidad de tener una demanda que esté estructurada conforme a la categoría de daño que sigue nuestro código y por sobre todo que siga el lineamiento del código y de la jurisprudencia mal llamada de la Corte, que en este caso sí es unánime y pacífica. También hay que decir que, por ejemplo, cuando hablamos de daño psicológico, daño estético también, eso por ejemplo está también regulado dentro de nuestro código en el artículo 1859. En el artículo 1859, por ejemplo, habla de cómo se tiene que estimar los daños cuando estamos frente a lesiones corporales o perjuicio a la salud. Y finalmente el daño psicológico no es otra cosa que un perjuicio a la salud, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, dice que la indemnización consistirá en el pago de todos los gastos de curación. Ese es daño emergente. Y de todas las ganancias que éste dejó de hacer hasta el día de su completo restablecimiento. Es lucro cesante. Seguidamente te dice que si la actitud del trabajo danificado resultara anulada o perjudicada, o le sobreviniera un aumento de su necesidad, la indemnización también comprenderá este daño y consistirá en una renta en dinero. Y así es justamente cuando nuestro código, si ustedes ven en el artículo 1858 y toda esa parte, te dan también algunos parámetros de estimación que muy pocas veces son utilizados, pero que están ahí.